Bueno, cuando empecé a buscar como la forma de nombrar esta charla, pensé en confinamiento en pañales. Y yo pienso que este título engloba mucho de lo que todos estábamos sintiendo. Uno, porque nuestra población efectivamente es una población en pañales. Son chiquitines que están entre los 12 mesecitos y los 4 años. Y adicionalmente era la forma como en la que nosotros nos sentíamos frente a este nuevo confinamiento y a esta nueva situación. Es que nos sentíamos en pañales. Y lo que buscábamos era realmente poder acercar a nuestros padres a pesar de la distancia. Cuando nosotros estamos en educación, pensamos, nuestro eje central son nuestros niños y niñas, pero a veces dejamos un poquito relegados a los papás y en este momento ellos necesitaban mucho de nosotros. Un poquito de mí, como saben, mi nombre es María Angélica Murcia, soy terapeuta ocupacional, especializada en el área pediátrica, ya llevo 20 años de trayectoria. Soy integradora sensorial y tengo una maestría en dirección y gestión de instituciones educativas. Y he trabajado en la docencia en todos los planos, porque, como saben, soy directora y fundadora de Mundo Delfín. Mundo Delfín nace hace 19 años con la ilusión de ser ese lugar para niños y niñas donde puedan crecer felices y tranquilos. Y soy docente universitaria, entonces estoy con los pollos más chiquitos y con los más grandes. Cuando empezamos este confinamiento nos encontramos con una realidad diferente. Nosotros recibíamos todos los días en Mundo Delfín familias dentro de un mismo parámetro, digamos. Nosotros tenemos muchos hijos únicos, tenemos muchas familias que están solas en Bogotá, entonces son papá, mamá y su hijo, no hay tíos, no hay abuelos, no hay un núcleo de apoyo. Entonces nos encontramos con lo que dice esta imagen: papás estresados, profesores muy preocupados, chiquitines irritables, en general muchísimo miedo. Empezamos a pensar cómo podemos entrar a esa realidad y cómo podemos hacerla diferente. Nosotros acá en Colombia empezábamos un confinamiento, digamos que pedagógico, durante un fin de semana. Nosotros fuimos al jardín el jueves, no fuimos el viernes y se supone que hasta el lunes. Y ya el lunes nos dijeron que ya no volvíamos. Entonces, desde el 11 de marzo, nuestros chiquitines están en casa. Empezamos a buscar diferentes estrategias que fueron indagar, reconocer, respetar y conciliar. Cuando empezamos a indagar qué era lo que pasaba con esas familias, empezamos a encontrar una cantidad de emociones que ya se las voy a mencionar más adelante. No podíamos pensar solamente en los padres y en nuestros niños, sino también en nuestros docentes, porque ellos tampoco se van enfrentando a esta realidad. Nosotros en primera infancia estamos de pronto un poco más alejados de la tecnología, entonces para ellas, hablo de ellas porque solo son mujeres, era un poco temeroso pensar cómo vamos a llegar a esos chiquitines de 18 meses desde la virtualidad. Y obviamente a los cuidadores, porque habían familias que tenían cuidadores. Después de reconocer lo que había, teníamos que respetarlo y conciliarlo. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos? Encontramos unas familias con unas crisis económicas muy fuertes, encontramos muchas actividades en el hogar porque las empleadas o las personas que ayudan en la parte de servicios generales no podían entrar hasta la semana pasada, no podían entrar en los conjuntos residenciales. Obviamente teletrabajo, porque los papás tenían que hacer trabajo desde casa. Muchos papás también tenían que salir y teníamos trabajo afuera, lo cual era un poco más desgastante por toda la parte emocional también. El hecho de salir a un entorno que no es tan protegido y todo el protocolo que tengo que hacer para poder llegar a mi casa y seguir manteniendo a mi familia sana y protegida. Nos encontrábamos con hermanos mayores, que eran unos factores desencadenantes de estrés impresionante para los papás, porque si tener a un chiquitín en confinamiento es difícil, imagínense ustedes tener a 2 y hasta 3 en la casa encerrados en este tiempo. El uso de pantallas, porque hay muchos papás que son muy reacios todavía que sus hijos estuvieran detrás de las pantallas. La conectividad, porque pues no todos teníamos unas buenas herramientas y me uno frente a ese proceso. Nosotros acá en nuestra casa somos también 5, tengo 3 hermosas hijas, un esposo y yo que teníamos que trabajar bajo la virtualidad, no había internet que resistiera todos trabajando al mismo tiempo. Entonces ese fue un factor importante y teníamos algunas familias haciendo el cuidado de adultos mayores. No todo lo que encontramos fue negativo, encontramos unas buenas herramientas de trabajo. ¿Esto qué significa? Que encontramos familias con muchos juguetes, con unos cuartos llenos de estímulos para esos chiquitines,
encontramos unas familias receptivas y recursivas, porque empezaron a escuchar qué era lo que nosotros podíamos darle, cómo los podíamos orientar, y aparte de eso, si ellos no tenían esas herramientas, esta foto que pongo acá es de una princesa que se llama Lana. A ellos les pasó algo curioso y es que ellos se fueron ese fin de semana a una finquita a pasar esos 4 días y pues no se pudieron devolver. Entonces esos 4 días resultaron en 3 meses donde esta princesa no tenía colores, no tenía marcadores, no tenía juguetes, no tenía nada para poder trabajar. Pero esta mamá se las ingenió para con las bolsas plásticas, las hojas de los árboles, la tierra, poderle generar a ella una cantidad de estímulos importantes bajo los lineamientos que nosotros teníamos. Nos encontramos familias llenas de fe y empezamos a utilizar esas cosas negativas que habíamos encontrado que generaban estrés para ellos, como eran los hermanos mayores, el uso de las pantallas y la conectividad, de forma positiva, para que los hermanos mayores nos ayudaran, para que el uso de las pantallas descargaran un poco a los papás. Empezamos a hacer unas alianzas importantes para poder cambiar esa realidad. Cuando empezamos a ver cómo la queríamos cambiar, entonces sabíamos que encontramos unos retos importantes, pero que teníamos que generar unas acciones, porque pues no podemos quedarnos con los brazos cruzados, como hablábamos ahora con Fabiola, frente a esta nueva situación. Es lo que nuestros chiquitos tienen, es lo que estamos viviendo todos, pues tenemos que buscar herramientas para que esto funcione de la mejor manera. Entonces empezamos a coordinar los tiempos, lo cual no era nada fácil. Empezamos a buscar estrategias de conectividad. Entonces, si al papá se le caía el internet en ese momento, dejábamos una grabación para que el papá, cuando volviera a tener internet, pudiera terminar de hacer el experimento que no pudo terminar de hacer porque se le fue el internet. Las profes empezaron a conectar no solo una profesora en una actividad, sino dos, para que si se le va el internet a la una, pues estuviera la otra de respaldo y los papás no quedaran desamparados en medio de la actividad. A fomentar la creatividad de estas familias, a establecer rutinas, que fue, yo pienso que una de las cosas más importantes, porque pues claramente para un papá es muchísimo más cómodo que su chiquitín se acueste a las 10 de la noche y duerma hasta las 10 de la mañana, porque eso significa que el papá se puede levantar a las 6 de la mañana y puede trabajar sin ningún tipo de distracción de 6 de la mañana a 10 de la mañana, entonces tiene 4 horas de teletrabajo satisfactoria. Algo que nos pasó mucho es que teníamos que trabajar mucho, que fue un reto muy importante, fue el fortalecimiento del seguimiento instruccional. No de nuestros chiquitines, para nuestra sorpresa, sino de los papás. Qué difícil era que siguieran las instrucciones, que si teníamos que recortar la hoja amarilla, recortábamos la hoja amarilla y no la hoja azul. Entonces empezamos a ver cómo esa actividad que nosotros estábamos desarrollando tenía que ser tan clara, teníamos que mejorar esos procesos de comunicación para que no hubiera ninguna dificultad en esa información que estábamos queriendo transmitir. Teníamos que eliminar la presión social para los papás. Ustedes veían al principio nos conectábamos, nuestros grupos son muy chiquitos, entonces son grupos entre 5 y 8 niños. Entonces ustedes veían que a la primera sesión se conectaban las 8 familias por Zoom. Y paulatinamente se empezaban a apagar las cámaras, empezaban a apagar las cámaras. Cuando mirábamos qué era lo que pasaba, era que ese papá había perdido el dominio de su hijo en ese momento. Entonces él no quería que nadie viera la pataleta que estaba haciendo esta criatura de 2 años, porque se moría de la vergüenza, entonces prefería apagar la cámara y salirse de la actividad. Entonces empezamos a eliminar esa presión social donde él pudiera entender que todos estamos pasando por la misma situación. Y algo muy importante era que ellos entendieran que ellos no tenían que cambiar de rol, que su rol de papá seguía siendo el rol de papá. Él no tiene por qué ser maestro. Para eso estamos nosotros, ellos nos están apoyando. Pero entonces cuando ellos empezaron a entender eso, empezaron a soltar, como a estar mucho más tranquilos frente a ese aprendizaje, y eso hizo que nuestros chiquitines fluyeran un poco más. Y la acción más importante fue privilegiar esa interacción social. Cuando nosotros empezamos con todo el tema de la virtualidad, lo que hicimos durante la primera semana, mientras lográbamos nosotros cómo organizarnos, fue empezar a organizar unos paquetes de actividades virtuales, subirlas a la plataforma en la que nosotros trabajamos para que cada niño tuviera unos insumos en su casa y pudiera trabajar con ellos. Pero realmente lo que a ellos los hace más felices no es el trabajo académico o escolar, es el ver a mi amigo que está al otro lado, el saber que yo sepa que estamos ahí, que Ana Belén no se ha ido, que Juan Jacobo está ahí, que Sarita sigue ahí. Entonces, ese privilegio de poder fomentar esa interacción social es lo que mayor éxito nos ha
pues, lo que más nos ha funcionado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que obtuvimos? Obtuvimos unos espacios donde pudimos cambiar nuestro salón de clase por una sala llena de pintura y que el papá no se preocupara porque la sala estaba llena de pintura, que no importa que Sarita estuviera pintando con las manos, con los pies, no importa, pero ella estaba logrando. Si ustedes ven esas caritas, lo dicen todo. O sea, realmente queríamos que ellos estuvieran felices, queríamos poder transformar el gimnasio que tenemos en Mundo Delfín en la sala donde ellos podían saltar en el sofá, donde podían hacer su actividad de twister, donde podíamos encontrar diferentes recursos y trabajar mucho en la autonomía, en que el papá empezara a ver eso que los papás a veces no vemos. Nosotros siempre vemos a nuestros hijos como chiquitos, como indefensos, y cuando ellos empezaban a dar cuenta que la profesora que estaba liderando la actividad podía decirle a Juan Jacobo que podía cortar las fresas de una forma, Juan Jacobo tiene 2 años y medio, de una forma independiente, pues los papás se morían de la angustia, pero empezaron a darles a ellos un poco más de espacio. Empezaron a entender cuáles son esas necesidades que tiene mi hijo y cómo mi hijo me sorprende. Habían papás que no se habían dado cuenta que ya su hijo sabía montar triciclo de pedal, o sea, que no sabía que ya podía coordinar los 2 lados del cuerpo, porque en la casa no tenía tiempo para sacarla. Y ahora que ya tenía tiempo, pues se daba cuenta y se sorprendían con esas habilidades que tenían sus hijos. Nosotros somos una institución donde hacemos todas las cosas de forma vivencial. Entonces, para nosotros las actividades pedagógicas, las salidas pedagógicas, perdón, son el recurso más importante. Entonces, en este tiempo fue un reto bien difícil. Gracias a Dios logramos hacer muchas estrategias. Acá hay una foto de Faunáticos, que es una finca, es un parque temático acá en Colombia, donde ellos se fueron, hicimos nosotros el recorrido con ellos por medio de Zoom, los niños pudieron ver todos los animales y estábamos cerrando nuestro ciclo de bichos, entonces pudieron llevar a cada niño una caja llena de bichos. Entonces, cuando hicimos el recorrido, después de que se finalizó el recorrido, cada uno se sentó en su mesa y empezamos a ver cuáles eran los bichos que venían en esa caja, qué tenían, cómo los íbamos a alimentar. Los papás obviamente casi entran en pánico, pero los niños estaban felices de poder tener esa experiencia también en sus hogares. Y en cuanto a las familias, lo que obtuvimos fue familias mucho más relajadas, mucho más tranquilas, mucho más apersonadas de su rol como papá y no su rol como educador, sino familias mucho más tranquilas frente a este nuevo proceso, frente a esta nueva etapa que estábamos viviendo. Nos dábamos cuenta también que nuestras profesoras pudieron buscar otra serie de estrategias y empezar a desarrollar muchas habilidades en ellas que ellas seguramente tampoco sabían que tenían. Tuvimos la posibilidad de aprender una infinidad de cosas. Pudimos aprender que un apartamento de 80 metros cuadrados puede ser la mejor pista de obstáculos que ustedes se puedan imaginar. Pudimos aprender que los niños tienen unos criterios de independencia puntuales que nosotros como papás a veces no respetamos, porque estamos en el corre-corre del día a día y no nos damos cuenta que ellos ya pueden hacer una cantidad de cosas y de acciones de forma independiente sin necesitar la ayuda de los demás. Nos dimos cuenta también de nuestras incapacidades como papás. Ellos también se dieron cuenta que si Juan Jacobo normalmente dice que es que no se puede poner los zapatos, pero la profesora que está detrás de la pantalla le dice, Juan Jacobo, rápido, los zapatos. Juan Jacobo iba corriendo, se ponía los zapatos y el papá se quedaba. ¿Cómo así? ¿Si puedes o no puedes? Entonces se dieron cuenta que tenían muchas herramientas para trabajar en la casa. Pero lo más importante es que nos dimos cuenta que el confinamiento ha sido una hermosa oportunidad de crecimiento familiar. Nosotros teníamos una población muy cargada, teníamos familias que nos llamaban en medio de un mar de lágrimas, preguntándonos a cada rato cuándo abren, cuándo abren, cuándo abren. ¿Será que ustedes no me lo pueden cuidar? ¿Será que yo no se lo puedo llevar a la casa a la profesora? ¿Será? Porque estaban desesperados, se sentían agobiados de no poder hacer todas las actividades al tiempo. Entonces, en nosotros poder desarrollar esas actividades para quitarles a ellos un poco la carga, fue la medida más fácil de poder llegar a sus hogares. Digamos que la acción más significativa en el núcleo familiar fue la clase de cocineritos. Nosotros empezamos a hacer esa clase de cocineritos a las 11 de la mañana, donde los niños le ayudaban a sus papás a hacer el almuerzo. Entonces empezábamos a hacer espaguetis, empezábamos a hacer arepas, empezamos a hacer una cantidad de cosas donde el papá podía disfrutar el tiempo con su hijo. Su hijo estaba recibiendo una cantidad de herramientas pedagógicas y de estimulación sensorial importantes que iban a cargar su vida.
y la mamá estaba haciendo lo que tenía que hacer en ese momento, que era poder hacer el almuerzo para poder ir a recoger a toda la familia. Entonces empezamos a realizar esas acciones chiquitas que aunque nosotros cuando estamos desde afuera no las vemos, cuando estamos adentro empezamos a sentirlas mucho más significativas. En este momento tenemos unas familias muy agradecidas, muy a la expectativa de cómo vamos a seguir avanzando, pero sobre todo con herramientas importantes para poder asumir este confinamiento de una forma diferente, donde nuestros pollos de educación inicial se han dado la oportunidad de tener una educación virtual en la que nunca soñamos. Esa ha sido nuestra experiencia. Realmente seguimos aprendiendo y sabemos que este es el primer eslabón de lo que viene de ahora en adelante, porque claramente vamos a empezar una realidad diferente para nuestros niños. Pero lo que más nos motiva es saber que nuestros chiquitines están felices, que ha sido para ellos un tiempo tranquilo, no ha sido un tiempo cargado de estrés y de ansiedad, sino que por el contrario han sido unas vacaciones diferentes, donde han tenido a papá y a mamá en casa, pero también a sus amigos y a sus profesores. Entonces espero que haberles podido llenar las expectativas y contarles un poquito de nuestra experiencia frente a este rol en primera infancia.